Vamos a comenzar con este culto de día domingo, esperando a que se sumen más hermanos que puedan seguir llegando. Vamos a tener este primer mensaje. Vamos a tener un receso de unos 15 minutos y después comenzamos con el siguiente mensaje, que es el de la tarde, como tipo 7 más o menos, por ahí. Entonces vamos a comenzar. Antes de ir al mensaje, por supuesto, vamos a comenzar yendo a Dios en oración. ¿Me escuchan, cierto? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan en línea? No sé si puede ayudarme. Ya. ¿Se escucha bien entonces? Bien, vamos a orar, vamos a comenzar. Vamos a rogar a nuestro bendito Señor que bendiga este culto, que pueda bendecir su palabra y nos pueda dar entendimiento para comprender todas las cosas. Bendito Padre Celestial, Dios de los cielos, damos las gracias, Señor, por otro día más que nos das de poder estar aquí, Señor, de poder estar reunidos, Padre, en nuestras casas, para poder escuchar de tu palabra, para poder honrarte y glorificarte, mi querido Dios. Te ruego, Dios bendito, que este servicio te sea grato delante de tus ojos, Señor, que pueda agradarte, Señor, y que pueda glorificarte y exaltarte, Padre. Rogamos que podamos aprender por medio de tu palabra, que puedas exhortarnos, animarnos, amonestarnos, Señor, y a cada vez ser más conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Mi Dios, bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a cada uno también de los que aún no se pueden conectar, para que puedan conectarse a la brevedad, para que podamos estar todos atentos, unidos, Señor, para poder escuchar este mensaje. Bendice este tiempo, bendice este culto, también el mensaje que viene a continuación, para que tú seas enseñándonos y guiándonos conforme a tu voluntad. Gracias por todo, gracias por tu amor y gracias por tu gran misericordia. Bendice tu palabra que vas a entregar también a continuación. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, y el título de este mensaje, este primer mensaje que vamos a tener este domingo, se llama De valientes a la ruina. De valientes a la ruina. Cómo de la valentía podemos pasar a la ruina o a estar hecho pedazos o a que desaparezcamos del mapa. Sacado principalmente del ejemplo de 3 tribus de Israel que encontramos en el libro de Crónicas. Pero antes de ello quería pasar una pequeña introducción del mensaje. Y es que es muy característico de las personas que tienen poder, que tienen recursos, que tienen bienes, que no consideran el fracaso en su vida porque trabajan constantemente para que esto no ocurra, para que esto no suceda. Entonces, siempre están preocupados de ir agrandando sus bienes, siempre están preocupados de que crezcan sus ganancias, siempre están preocupados de que pueda crecer sus dominios y su poder, para que en ningún momento lo pierdan y aún puedan heredarlo sus hijos, los hijos de sus hijos y así sucesivamente. No consideran el fracaso, pues su fuerza no, o creen principalmente y ocupan, se hacen en la cabeza las ideas de estas frases que mis ganancias, mis recursos nunca se acabarán, mis riquezas nunca se van a agotar, mi poder siempre va a estar, mis bienes van a ser eternos y mi fuerza no va a desaparecer. Pero ¿qué ocurre? Esto también desaparece. En cualquier momento desaparece, se hace agua, las riquezas se van, los recursos se pierden y con el tiempo las cosas van cambiando. Lo mismo para un joven que nació en una familia de ricos, que nunca vio la necesidad en su casa. Posiblemente cuando él esté viviendo solo y él presente algún tipo de escasez, no va a saber qué hacer, o la verdad es que nunca va a dimensionar que va a tener escasez en su vida. Siempre tuvo de todo y cuando le faltaba algo, los papás al tiro le suplían, siempre había alimento y había en abundancia, siempre sobraba, siempre había de todo, podía sacar lo que quería del refrigerador y nunca se acababa. Siempre, y se hace con la idea de que siempre va a tener comida, siempre tendrá ganancias, siempre lo tendrá todo. Ahora, sabemos que es Dios quien entrega todas las cosas, los bienes materiales, quien entrega el dinero a las personas, quien entrega la comida y aún quien entrega las habilidades, los talentos y los dones que podemos desarrollar. La persona que es buen carpintero, sabemos que es buen carpintero porque Dios le entregó esa sabiduría. Lo mismo la persona que tiene talentos, que tiene dones y así sucesivamente, lo podemos ver en la Escritura. Sabemos que es Dios quien entrega esto. Pero en la medida que las cosas aumentan, nos vamos a encontrar siempre con un peligro latente,
o con algo que puede suceder en nuestra vida, y es el olvidarnos de quien nos entregó las cosas, y es olvidarnos de Dios. Olvidarnos de que en algún momento nos provió de esta sabiduría, de este conocimiento que nos ayudó para generar dinero, para generar ganancias. Olvidarnos de todas estas cosas. Es un peligro que está latente. Tenemos más que claro el ejemplo de Israel cuando estaba en Egipto, de cómo ellos, al llegar a la tierra prometida y comenzar a vivir en ella, el pueblo comenzó a olvidar cada vez más quién fue el actor principal en toda su historia, quién los sacó de Egipto, quién dividió el Mar Rojo, quién los sustentó en el desierto, quién los cubrió con nube y con fuego, quién hizo todas esas cosas. Israel se fue olvidando y fue pasando el tiempo y comenzaron, en vez de glorificar a Dios, comenzaron a glorificar ídolos de hombres y comenzaron a olvidarse del Dios que le había dado todas esas cosas, que le había dado el privilegio de ser libres. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 6, versículos 10 al 12, bien breve, solamente para poder darnos cuenta de algunas palabras de Moisés que él había dado en su momento, y daba una frase muy clara. Dice Deuteronomio 6 del 10 al 12, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, y aquí van a ver muchos ejemplos claves donde comienza a destacarle algo que ellos no hicieron. ¿Cuáles cosas? En ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y en casas llenas de todo bien que tú no llenaste, en cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies, versículo 12, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. En otras palabras, lo que Moisés les está diciendo, todo lo que ustedes van a encontrar allá, Dios se los entregó, Dios se los dio, Dios hizo cosas que ustedes no hicieron. Dios plantó viñas que ustedes no la plantaron. Él cavó cisternas, Él le hizo ciudades, Él le hizo de todo y ustedes no hicieron nada. Cuídense de no olvidarse de su Dios porque Él les está entregando todas estas cosas para que ustedes vivan tranquilos, para que puedan vivir bien. Ya Moisés les había avisado que todo lo que les esperaba, ellos no lo hicieron. Y como no lo hicieron, como Dios se los entregó, solo tenían que cuidar de no olvidarse de Dios. Y es así con todo lo que nosotros tenemos en nuestra vida. Tú tienes un talento importante, tienes un don, tienes algo, es Dios que te lo entregó. No te olvides de quién te lo entregó. Posiblemente, y aún lo más detalloso, lo más minucioso, de repente tienes la habilidad para vender. Pero en algún momento, en vez de glorificar a Dios por ese talento que te dieron, te glorificas a ti mismo y dices, no, es que a mí me va muy bien porque yo tengo esa habilidad y yo la ocupo y yo la utilizo, cuando es Dios quien la entregó. Entonces, acompáñenme a Primera de Crónicas, capítulo 5. Primera de Crónicas, capítulo 5, de versículos 18 al versículo 26. Y como subtítulo nos vamos a encontrar con la historia de las dos tribus y media, que es la tribu de Gad, la de Rubén, y la media tribu de Manasés. Primera de Crónicas, capítulo 5, versículos 18 al 26. Y dice la palabra de Dios así: los hijos de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, y esta frase, si puede subrayarla, subráyela, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco y diestros en la guerra, eran 44,760 que salían a batalla. Estos tuvieron guerra contra los agarenos, y Getur, Nafis y Nodab, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra, y les fue favorable, porque esperaron en él. Y tomaron sus ganados 50,000 camellos, 250,000 ovejas, 2,000 asnos, 100,000 personas, y cayeron muchos muertos, porque la guerra era de Dios, y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Versículo 23. Los hijos de la media tribu de Manasés, multiplicados en gran manera, habitaron en la tierra de Basán hasta Baal Hermón, y Sení y el monte de Hermón. Y estos fueron los jefes de las casas de sus padres: Efir, Isi, Eliel, Asriel, Jeremías, Odavías y Jadiel. Y vuelve a salir la misma frase, solamente que le agrega
otra palabra más, hombres valientes y esforzados, varones de nombre y jefes de las casas de sus padres. Versículo 25. Pero se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado delante de ellos. Por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés y los llevó a Alag, a Abor, a Ara, al río Gozán, hasta hoy. Aquí nos encontramos con una historia bien interesante que ocurre en lo que relatan los cronistas en Primera de Crónicas, y nos damos cuenta de que estas tres tribus que convivían en común, que estaban todas juntas, tuvieron una guerra, salieron victoriosos gracias a Jehová, pero con el paso del tiempo nos damos cuenta que ellos se rebelan, y al momento de rebelarse y irse en contra de Dios, son quitados de los lugares que fueron obtenidos y fueron llevados a cautiverio a lo que es Asiria. Y como le decía, la frase que a mí me llamó la atención, porque este fue el texto que Dios me destacó para poder enseñar a la iglesia, la frase que me llamó la atención fue la de hombres valientes. Cuando vemos esta historia sobre las tribus que estaban al otro lado del Jordán, vemos algo muy claro en destacarse, que eran hombres valientes, hombres valientes, hombres valientes y esforzados. Me llamaba mucho la atención la palabra, y estudiando un poco la palabra, esta palabra en hebreo quiere decir un poco lo que es fuerza de hombres, medios o recursos, también relacionado a lo que es un ejército, relacionado a riqueza, relacionado a virtud, relacionado a fortaleza. Pero específicamente en este texto que estamos viendo, se está refiriendo a hombres que eran muy buenos para la guerra, diestros para pelear, diestros para combatir. Esto quiere decir que los de Gad, los de Rubén y los de la media tribu de Manasés era gente fuerte en ejército, con cualidades de lucha. Eran muy buenos para salir a la batalla y para pelear. Lo vemos en el versículo 18, en el versículo 24. Dice que los hijos de Rubén y de Gad eran hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que tesaban arco y diestros en la guerra. Tenían mucha habilidad en estas cosas. El versículo 24 vuelve a destacarlo y dice que eran hombres valientes y esforzados, varones de nombre, jefes de las casas de sus padres. Valiente quiere decir, o la definición de una persona valiente es una persona que actúa con valor o con determinación en momentos difíciles. Esto quiere decir que en los momentos complicados ellos actúan de la mejor manera posible y eran determinantes al momento de enfrentar a un enemigo. Pero la pregunta es, gracias a quién eran hombres valientes? ¿Quién le había entregado esta destreza en lo que era la guerra? Y la pregunta que me hacía yo mismo y les puedo hacer a ustedes, ¿consideras tú que tienes esta cualidad de valiente? ¿Eres diestro para salir a la batalla? Y pueden ser en muchas cosas bien amplias, pero ¿eres diestro para salir a la batalla? ¿Sales adelante? ¿Eres determinante en los momentos difíciles? Ahora, como nosotros podemos entender al estudiar esta palabra valiente, este concepto lo podemos ampliar un poco más y lo podemos aplicar a muchas cosas. ¿Te consideras una persona fuertemente enriquecida, fuertemente en virtud, en valores, en fortaleza? Eso es algo que nosotros tenemos que respondernos a nosotros mismos. En este momento tampoco puedo escucharlos a ustedes, pero ¿te consideras que tienes esta cualidad de valiente? Lo que vamos a ver en el mensaje, como dice el título de Valientes en la Ruina, vamos a ver cómo ser un hombre valiente o mujer valiente, y cómo de ser un hombre o mujer valiente puedo caer en la ruina para poder tomar precauciones y no caer en la ruina. Si nosotros nos damos cuenta en la historia, la misma historia relata un suceso que va de victoria hasta la derrota, hasta el momento en que son llevados a cautiverio. Y es más o menos lo que nosotros vamos a ver durante el mensaje. Entonces, el primer punto es cómo ser un hombre, mujer valiente. Al igual que las tribus, vemos que su valentía en un principio de la historia, o el fuerte principal de por qué ellos triunfaban en las guerras, más allá de que eran diestros, era que alguien los ayudaba. Y ese es Dios, por supuesto. Dice el texto 19 y 20, estos tuvieron guerra contra los agarenos, versículo 20, y fueron ayudados contra ellos. La pregunta es, ¿quién los ayudó?
Si vamos un poquito más adelante, el versículo 20 dice que fueron ayudados contra ellos y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable porque esperaron en él. Ahora, la pregunta es, estos hombres valientes, diestros para la guerra, ¿por qué triunfaron en esta guerra contra los agarenos? Porque clamaron al Dios del cielo, esperaron en él y la petición les fue favorable. ¿Sabes quién es el que da dones y talentos al creyente para beneficio de su obra, verdad? Nosotros lo sabemos que es Dios quien hace estas cosas, sabemos que es Dios quien claramente les da estas cualidades para ser diestros en la guerra, como también en otras tribus le da el trabajo del sacerdocio, a la tribu de Judá específicamente con respecto al tema del reinado. Pero es Dios quien le da esta habilidad, es Dios quien le da esta característica. Pues claro que es Dios quien da todas estas cosas a cada uno de los creyentes. Esto también se traduce en las virtudes, en las habilidades manuales que cada uno pueda tener. Tenemos muchos ejemplos de Dios entregando habilidades, Dios entregando sabiduría en este sentido en distintas áreas de la vida. Por ejemplo, me parece muy interesante y es muy buena la lectura cuando uno está en el libro de Éxodo. Acompáñenme al libro de Éxodo, bien breve. Cuando se va a construir el tabernáculo y Dios habla con Moisés y le dice, mira, a estos hombres yo los he llenado de sabiduría, los he llenado de inteligencia, en ciencia y en todo arte para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce. Me refiero a Bezalel y a Oliab. Dice la palabra de Dios en Éxodo 35, versículos del 30 al 35. Voy a leer solamente parte del 30 en adelante un poquito. Éxodo 35, del 30 en adelante, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar así él como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte, de invención, y así todas las cosas necesarias, que eran cosas de precisión, cosas bonitas para lo que era el tabernáculo. Dios se las entregó. De la misma manera, nosotros también podemos ver que el que podríamos llamar como el hombre más fuerte en la tierra, que fue Sansón, sabemos quién le entregaba esa fuerza, quién le entregaba esta cualidad para poder despedazar en este caso a un león. En Jueces 14:6 nos damos cuenta que la palabra de Dios dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón cuando fue a pelear con el león, el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito. Y aquí viene una parte importante, porque por algo esto se destaca, sin tener nada en su mano, porque esto fue una fuerza sobrenatural. Solamente Dios podía entregar algo así, y sin tener nada en su mano, y no declaró a su padre ni a su madre lo que había hecho, pero es Dios quien le entregó esta fuerza, quien le entregaba esta fuerza sobrenatural para poder hacer todas esas cosas. Lo mismo con la sabiduría de Salomón, que lo conocemos muy bien. Sabemos que él, al momento de pedir, él pide sabiduría para gobernar a su pueblo, y Dios le entrega sabiduría, pero no solamente eso, le entrega riquezas, le entrega fama, y le entrega junto con ellos la sabiduría, le entrega todas estas cosas. Pero hay una característica importante: todos estos hombres fueron sabios, esforzados, valientes, gracias a la poderosa mano de Dios. Pues si podemos fijarnos mejor, y si volvemos al texto de Crónicas, nos damos cuenta de que la guerra era de Dios. Dice el versículo 22, y cayeron muchos muertos porque la guerra era de Dios, porque Dios tenía todo bajo su control, porque Él tenía todas las cosas en su poder, Él lo que había entregado, Él lo entregó para su obra, para hacer todo lo que tenía que hacer. Salen victoriosos en aquella guerra, pues el texto nos señala que la guerra era de Dios, y ahora sabemos por qué salen victoriosos, ahora sabemos por qué se caracteriza esta cualidad de la valentía. La pregunta es, si Dios no estuviera con ellos, si Dios no hubiera estado con Bezalel y Oliab, si Dios no hubiera estado con Sansón,
si Dios no hubiera estado con Salomón, ellos hubieran sido así de sabios en ciencia para hacer todas estas cosas, lo mismo con Sansón y su fuerza, lo mismo con Salomón con su sabiduría, lo mismo con la valentía de estos hombres y su destreza para la guerra. Si Dios no hubiera estado con ellos, no hubieran tenido esa característica. Podemos decir claramente que la valentía de estos hombres, de esa destreza en la guerra, o la destreza también del cristiano, es netamente obra de Dios por medio de su espíritu. Pues estos hombres valientes y esforzados lograron esto gracias a Dios. Y nosotros logramos lo que logramos gracias a Dios. No lo logramos gracias a nadie más que Dios, ni siquiera a nosotros mismos, gracias a Dios. Toda habilidad que tenemos, y cada uno puede ver las distintas habilidades que hay en la iglesia. Hay muchos que tienen habilidades para la construcción, otros tienen habilidades para vender, otros tienen habilidades para poder hacer reparaciones, para poder ver autos, y así sucesivamente. Todas esas cosas fueron entregadas por el Señor. La pregunta es, ¿todas estas cosas las podemos perder? ¿Estos hombres podrían perder esta valentía que los caracterizaba? ¿Podrían perder esa destreza para la guerra? ¿Sansón podría perder su fuerza? Sí podemos, sí se puede. Y el mismo texto nos muestra cómo ellos pasan de ganar una guerra a perder la otra. Y eso es una parte muy importante, porque si Dios no está con ellos, no iban a ganar. Sucede la misma historia con el pecado de Acán. Ellos salen muy victoriosos a enfrentarse a Jai, pero como está el pecado de por medio, son vencidos y su corazón se hace como agua, porque Dios no estaba con ellos por causa del pecado. Entonces aquí pasamos al segundo punto. ¿Cómo ser un hombre o mujer valiente y menospreciarlo? Porque ese es el otro punto. Y ahí nos vamos acercando a la ruina. Antes de la ruina viene el menosprecio. ¿Y cómo lo menosprecio? Cuando me veo enorgullecido en mí mismo, cuando me enorgullezco yo por mis actuar, porque yo lo hice y soy rebelde a lo que Dios me está entregando. Como aprendimos en prédicas anteriores, el orgullo me va a llevar a la rebeldía y esta me va a llevar a la rebelión. La palabra de Dios dice en el mismo texto de Crónicas, capítulo 5, versículo 25, perdón, voy a leer del 24 al 25. Y estos fueron los jefes de las casas de sus padres: Efer, Isi, Eliel, Asriel, Jeremías, Odabías y Jadiel, hombres valientes y esforzados, varones de nombre y jefes de las casas de sus padres. Y aquí viene un pero, y los peros siempre son importantes. Pero se rebelaron contra el Dios de sus padres. En el momento en el que estos hombres se rebelan ante Dios, la pregunta es, ¿tú crees que van a tener la destreza que tienen para la guerra, les va a servir para ganarla? Podríamos decir que la utilidad de su valentía y el esfuerzo con que estos hombres se caracterizaban iba totalmente ligado a su condición ante los ojos de Dios. Si ante los ojos de Dios eran personas que estaban en pecado, que estaban en rebeldía, no le iba a ir para nada bien en la guerra. Y eso lo vemos en toda la historia del pueblo de Israel. Pues evidentemente al rebelarse o menospreciar, por más hombres de guerra que fueran, iban a caer. Y es muy parecido a lo que nos acontece a nosotros, que estando en el pecado creemos que podemos hacer las cosas de la misma manera y en algún momento Dios nos va a hacer caer. De los ejemplos que antes vimos, cómo dos cayeron por rebelarse contra Dios. ¿Se acuerdan que vimos el ejemplo de Bezalel y Eliab, Salomón, Sansón? Vemos a Salomón y Sansón que caen. Salomón es evidente como él cae, es muy claro. De hecho, acompáñenme a Primera de Reyes 11 y nos vamos a tomar de las palabras que mismo Dios le dice a Salomón y le señala. Versículos, Primera de Reyes 11 del 9 al 11. Y dice la palabra de Dios así: y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. La pregunta es, si yo fui mandado a seguir los mandatos de Dios, y si no sigo los mandatos de Dios, ¿voy a poder seguir en la posición en la que estoy?
Posiblemente no. Y Salomón tampoco siguió. Y de hecho fue peor todavía porque su reino fue cortado. Lo mismo pasa con Sansón. Sansón pasa que cuando comienza a revelar o cuando revela el secreto de su fuerza, en el libro de Jueces capítulo 16, versículo 18, libro de Jueces capítulo 16, versículo 18, dice, Dalila en muchos intentos de querer hacerle, descubrir cuál era el secreto de su fuerza, Dalila lo descubre y dice, versículo 18, viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón, y los principales de los filisteos vinieron a ella, y trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre quien le rapó las 7 quejadas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él, su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras, me escaparé, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Aquí hay dos cosas muy importantes. Jehová se aparta de él, la pregunta es, ¿su fuerza está? Ya no está. Su fuerza desaparece. Lo que lo caracterizaba ya no está, ya no se encuentra. Con Salomón hace lo malo ante los ojos de Dios y Dios le dice, tu reino será cortado por cuanto hiciste lo malo ante mis ojos. Y no solamente es que sale a flote la rebeldía, volviendo nuevamente al texto que estamos estudiando, que es Crónicas 5, no solamente sale la rebeldía de estos hombres, sino que también se van con los ídolos que Jehová había quitado, tal como el ejemplo de Salomón. Se van tras los ídolos. El Dios quien en algún momento ellos habían clamado para ayudarlos en la guerra, que él les había sido favorable y habían triunfado, el cual la guerra le pertenecía a él, ellos comenzaron a adorar a otros dioses, ídolos, y posiblemente creían que ellos habían hecho todas esas cosas, porque la palabra de Dios dice bien clara, pero se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron. Es una palabra fuerte, siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, los cuales Jehová había quitado de delante de ellos. Si menosprecio lo que Dios me ha dado y soy rebelde con lo que Él quiere hacer conmigo, solo queda una cosa por suceder. Y es aquí donde llegamos al final, el punto final del mensaje, que es, como le decía, de valientes a la ruina. Y el tercer punto es cómo ser un hombre o mujer valiente, menospreciarlo y caer en la ruina. Sé cómo ser un hombre o una mujer valiente, pero también aprendí que esto puedo menospreciarlo. Y si lo menosprecio, puedo caer en la ruina. Cuando ya he menospreciado lo que Dios me ha dado, estoy en el filo de caer en la ruina si no me arrepiento y vuelvo a Él. Como lo dije al principio del mensaje, cuídate de no olvidarte de Jehová. Cuando ya te olvidaste de Jehová, ya no cumpliste con la palabra de no olvidarte. Ya lo tienes lejos, ya no piensas en Él, ya ni te acuerdas. Dice, ¿y Jehová dónde está? Ya ni te acuerdas. Si no es que te arrepientes, vas a llegar a la ruina y vas a caer arruinado. Lo característico de estas tribus es que de tener su propio territorio en Israel, versículo 23 dice, los hijos de la media tribu van a ser multiplicados en gran manera, habitaron en la tierra desde Basán hasta Baal-Hermón, y Senir y el monte Hermón, tenían su propio lugar, tenían su propia tierra, tenían sus propios lugares, todo bacán, todo bueno, habían triunfado en una guerra, habían conquistado los lugares, le habían dado 1,000 ovejas, 50,000 ovejas, 2,000 asnos, le habían dado muchas cosas. Después de tener su propio territorio, de tener muchas cosas, pasaron a estar en territorio asirio. Pasaron a ser cautivos. Pasaron a no tener nada. Pasaron a no tener ni siquiera un pedazo de tierra porque eran pertenecientes al reinado de los asirios. Eran esclavos. Y todo esto por rebelarse contra Jehová. Versículo 26 dice, por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés y los llevó a Alá, Jabor, a Ara y al río Gozán hasta hoy. Eso
sucede cuando estos hombres valientes, buenos para la guerra, menosprecian a Dios, adoran ídolos, caen en la ruina. Y es lo mismo que nos acontece a nosotros. La palabra de Dios dice, por lo cual el Dios de Israel excitó. Y esta palabra también quiere decir que él despertó, hablando un poco más claro, él despertó el espíritu de Pul, rey de los asirios, de Tiglat-Pileser. ¿Para qué? Para decirle, oye, ve a Israel y llévatelo cautivo y hazlo desaparecer. Eso es lo que dice. Por lo cual Dios de Israel excitó, despertó el espíritu de Pul y de Tiglat-Pileser y con esto los llevó en cautiverio. Es interesante cómo es Dios quien despierta en Asiria el interés por Israel. Todo esto ligado a su rebelión. Bueno, los profetas, como dice Jeremías en un texto, lo repiten muchas veces, venían desde temprano y sin cesar, desde temprano y sin cesar, constantemente avisaban y decían, oye, direcciónense a Jehová, direcciónense hacia Él, no vayan a los ídolos. Pero ellos nunca escucharon, ellos nunca atendieron. Antes, el orgullo de su corazón los hizo rebelarse contra Dios, adoraron otras cosas y terminaron en la ruina. Eran hombres valientes, hombres esforzados, diestros para la guerra, pero terminaron en la ruina por menospreciar lo que Dios les había entregado. Salomón también pierde algo muy importante al momento de rebelarse contra Dios, porque hasta ese tiempo era el tercer rey que gobernaba en las 12 tribus. Pero cuando el reinado se parte, su linaje solamente queda con 2. Y podría decir 2, pero la tribu de Benjamín era muy pequeñita. Normalmente la cuentan como una, que es la de Judá. Pero queda solamente con 2 de las 12. Es mucho. Y su linaje pasa a tener solamente 2 tribus de las 12 que son. Todo por causa del pecado. Posiblemente las tribus de Rubén, Gad y Manasés pudieron seguir siendo hombres valientes, seguir destacándose por eso y esforzados, pero su rebeldía contra Dios hizo que esto se hiciera agua, porque esto dependía netamente de cómo Dios los veía, de su condición ante los ojos de Dios. Si su condición ante los ojos de Dios no era como corresponde, entonces iban a estar mal, iban a hacer las cosas mal, iban a terminar en la ruina. Iban a pasar de ser hombres valientes, esforzados, como lo destaca la palabra de Dios, a terminar en la ruina, en el suelo, llevándolos a cautiverio con el reinado de los asirios. Entonces, esto deja harto para poder pensar. Si nosotros quisiéramos ser hombres y mujeres valientes, y extendiendo un poco lo que es el significado de la palabra, en cómo lo emplea la Biblia, la palabra en hebreo, cómo se emplea en la Biblia generalmente, si nosotros somos, gracias a la bondad de Dios, hombres de valor, hombres que tenemos riquezas, bienes, materiales, que nos caracterizamos por ser buenos luchadores, de ir a la batalla, nos caracterizamos por cada uno de estos atributos, de que tenemos virtudes. Lo primero que debemos reconocer es a Dios como el único dador de cada una de estas cosas, de cada don y talento. Aún sea muy minúscula o consideres tú minúscula la habilidad que tú tienes, porque solamente tienes la habilidad para poder dibujar bonito, digámoslo así, y la consideras inferior. Aún esa habilidad Dios te la entregó y en alguna instancia puede ser utilizada para glorificarlo a Él. Puede ser utilizada para su obra, sí. Aún sea muy minúscula esa habilidad, reconozcamos que Él fue el que la entregó, porque si no, estamos dando chance a que el orgullo entre nosotros, nos enorgullezcamos por lo que hacemos. Es que yo tengo riquezas porque yo sé cómo administrar las cosas, yo sé hacer todo esto, yo muevo el dinero aquí y allá, yo sé dónde invertir, yo sé todas estas cosas. O sea, por eso es que yo tengo ganancias, gracias a mi manera de invertir. No es así. Si Dios te dio esa capacidad, glorifícalo a Él también con la capacidad que tienes. Lo primero entonces, si nosotros quisiéramos o queremos ser hombres y mujeres valientes,
con fuerza. Lo primero que debemos reconocer es a Dios como el único dador de cada don y talento, aún sea minúscula la habilidad que tenga. Esto es gracias a Dios. Esto es gracias a Él. Y mientras no nos olvidemos de Jehová y lo honremos como nuestro Dios y le sirvamos y trabajemos para Él y le entreguemos nuestra vida a Él, podremos seguir gozando de lo que Él nos dio y seguir siendo la connotación que tenían estos hombres de la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés. Hombres valientes y esforzados. Y no perder ese título. Porque después, ¿qué va a ser? El hombre valiente que cayó en la ruina. El hombre valiente que de todas las guerras que ganó la última, los llevó a cautiverio, a prisión. Mientras no nos olvidemos de Jehová y lo honremos como nuestro Dios, podremos seguir gozando de lo que Él nos dio y seguir creciendo para trabajar en su obra, porque todas estas cosas son para su obra. Recordemos la parábola de los talentos y ya vamos a tener una idea aún mucho más clara de lo que la palabra de Dios nos ha enseñado, lo que me enseñó a mí al momento de preparar este mensaje. Los invito a inclinar su rostro, los invito a que puedan orar, que podamos ir a Dios en oración, que podamos pensar también y decir, quizás hay una minúscula habilidad que tenemos y esa habilidad no creemos que pueda ser del Señor, pero es así. Glorifícalo a Él también con eso. Y con todo lo que puedas, glorifícalo en todas las cosas. No vaya a ser que en algún momento nos rebelemos y terminemos en la ruina por creer que esto era nuestro y no del Señor. Los invito a orar, los invito a reflexionar en la palabra que hemos aprendido. Recuerde, de valientes a la ruina. Cómo ser un hombre o mujer valiente, menospreciarlo y caer en la ruina. Esperemos nunca caer en la ruina, sino que seguir como hombres y mujeres valientes, que sabemos lo que Dios nos dio y lo utilizamos para su obra. Vamos a orar para terminar con el mensaje. Bendito Padre Celestial, Dios de los cielos, gracias Señor por tu palabra, gracias Padre porque eres bueno, generoso Señor. Padre, qué importante es reconocer que tú eres el dador de cada una de las cosas de nuestra vida. Cada una de las cosas que tú has entregado, que tú has provisto, todo tú lo diste. Nada es por mérito nuestro, todo tú lo hiciste, Señor. Padre, si algo fuera mérito nuestro, ¿qué sentido tendría? Mi Dios, solamente tú eres capaz de hacer todas estas cosas. Gracias, Padre, por todo, rogándote que este mensaje haya sido claro, haya sido de gran bendición para tu iglesia. Mi Dios, te ruego que lo bendigas, que nos guardes, que nos dé energía para poder seguir en el siguiente culto, poder seguir aprendiendo y conociendo de tu palabra, poder seguir siendo exhortados, reprendidos, amonestados, Señor, con lo que tu palabra, Espíritu Santo, nos quiera enseñar. Gracias por todo, gracias por tu amor y gracias también por la oportunidad que me das de enseñar a tu iglesia, mi Dios. Gracias, Padre bendito. Bendice este tiempo y el culto también a continuación. En el nombre de Jesús, amén. Recuerde, hermanos, que en 15 minutos más comenzamos. La transmisión va a seguir en pie, por si acaso. Solamente se va a mutear el micrófono, pero va a seguir ahí apuntando a la pantalla porque ya no podemos colocar la interfaz con el conteo del tiempo. Pero va a seguir estando ahí, así que nos vemos en 15 minutos más para poder dar con el siguiente mensaje. Dios los bendiga, hermanos queridos. Vamos a comenzar entonces. Escucha. Y hermano, créame que esto es un poco complicado, no poder verles, no saber si están escuchando. Uno está hablando solo a la banca aquí en el templo, pero bueno, es un poco difícil. Bien, vamos a comenzar el culto entonces ya, siguiente culto. Acabamos de ver una enseñanza recién y por un tema también de problemas con lo que está sucediendo no hemos podido tener a ningún músico para poder entonar alabanzas, ¿bien? Pero igual vamos a pasar al mensaje de esta tarde y vamos a orar al Señor para que Él nos bendiga, nos guíe de principio a fin en el culto
y que también podamos preparar nuestro corazón, nuestro entendimiento y podamos comprender a totalidad lo que Dios quiere hablar. Bien, oramos al Señor. Padre, le damos las gracias por un culto más que nos regalas, una enseñanza más, Señor. Padre, bendiga a su iglesia, guárdela, protéjala mucho, Señor. Agradecemos porque igual podemos estar conectados para poder escuchar, ser edificados con tu palabra, Dios. Señor, usted oraba y decía, santifícalos en tu palabra es verdad. Hoy queremos escuchar su palabra, queremos ser edificados y bendecidos con ella, Señor. Padre, yo pido que ahí en los hogares de cada uno, los hermanos puedan estar concentrados, que puedan quitar todo aquello que es un estorbo para escucharle, Señor. Que podamos dejar toda distracción y podamos estar concentrados, Señor, en el mensaje. Agradecemos porque igual podemos conectarnos, igual podemos aprender, igual podemos escuchar, Señor. Y muy agradecido, mi Dios, por todo lo que usted ha hecho con nosotros, por tan bueno, Señor, con nosotros que es. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar entonces el culto del día de hoy. Segundo culto, vamos a pasar de inmediato al mensaje. No hay tiempo de oración, no hay alabanzas, pero sí hay palabra de Dios. Bien, y créame, hermano, que la Biblia o exponer la Biblia también es un acto de adoración. Nosotros pensamos que solamente entonar una alabanza o cantar es adoración, y no, hermano. La Biblia dice, Noé hizo un altar y adoró. Noé no estaba cantando, ¿cierto? Si usted ve el culto que de alguna forma hizo Esdras, la mayor parte era exposición y explicación de la Biblia. O sea, orar, leer, exponer Biblia también es un acto de adoración. Así que estamos adorando al Señor cuando exponemos su palabra, ¿bien? Para que usted quede tranquilo de alguna forma. Bien, aprovecho de pedir también que puedan estar orando un poquito por la salud de algunos hermanos que han estado con problemas de físicos, de salud, otros están con contagios, ¿cierto? Están también con cuarentena, otros notificados, así que estamos orando por cualquier problema que pueda estar pasando a algún hermano de la iglesia. Le pido en lo personal también por mí, he estado un poquito mal de salud, con medio resfriado, me hice el examen hace una semana, al parecer más de una semana, salió negativo, pero no me preocupa eso, la verdad que los malestares han sido un poco fuertes. Bien, bueno, vamos a entrar al mensaje entonces, espero que ya todos estén preparados ahí en sus casas y tomen su Biblia. Vamos a ver varios versículos de la Biblia el día de hoy, vamos a ver varias porciones, pero también vamos a ver algunas porciones en otra traducción que es la NBI, porque a través de esta traducción, de alguna forma, vamos a explicar mejor el texto, vamos a poder de alguna forma entenderlo mucho mejor con la idea del mensaje. Bien, el mensaje de hoy se llama la importancia del dominio propio. Bien, la importancia del dominio propio. Bien, hermano, con dominio propio podemos llegar a lograr muchas cosas en nuestra vida. Bien, con dominio propio podemos llegar a lograr muchas cosas en nuestra vida. Por ejemplo, estar bajo peso. Usted dirá, ¿qué tiene que ver? Sí, hermano, créame que con dominio propio uno puede estar bajo peso o puede estar en su peso ideal, en su peso que corresponde. Hermano, con dominio propio usted puede lograr no hablar más de la cuenta. Sí, hermano, con dominio propio uno puede refrenar su lengua, como lo vamos a aprender más adelante, pero uno puede aprender a guardar su boca y hablar justo y necesario. Con dominio propio, hermano, usted logra jamás ir a las manos. Cuando usted ve gente peleando por falta de dominio propio. Si usted tuviera dominio propio, si tuviéramos dominio propio, jamás iríamos a las manos. O sea, con el dominio propio podemos lograr muchas cosas en nuestra vida. Pero sin embargo, sin dominio propio, podemos de alguna forma destruirnos o destruir a otro. Bien, por ejemplo, vemos que sin dominio propio podemos comer más de la cuenta. Y este es un grave problema.
Sin dominio propio podemos pasarnos en lo que debemos comer. Y luego todo esto nos termina pasando la cuenta, ¿cierto? Conversaba con un hermano recién y me decía, no tengo tiempo para bajar de peso. No necesitas tiempo, dominio propio en la boca y vas a bajar de peso. Algunos se estarán riendo por ahí, ¿cierto? Pero hermano, sin dominio propio podemos terminar dañando nuestro cuerpo físico. Sin dominio propio en nuestra vida podemos hablar más de la cuenta y causar división, daño a las personas. Sin dominio propio de mi lengua, hermano, la lengua suelta, hermano, causa graves problemas a mi vida, a la vida de los otros, a la vida de la congregación, en fin, sin dominio propio. Sin dominio propio, hermano, puedo terminar incluso golpeando, pegándole a una persona. O sea, es necesario en la vida de creyente tener dominio propio. Y podemos ver de alguna forma ejemplos nomás de las cosas que podemos lograr con dominio propio y de las cosas que pueden ocurrir, ¿no? Si en nuestra vida no hay dominio propio. Bien, ahora, ¿qué es el dominio propio? Hay un diccionario que lo define de la siguiente forma y dice, el dominio propio es la capacidad que nos permite controlar a nosotros mismos, que nos permite controlarnos a nosotros mismos, nuestras emociones, y no que éstas nos controlen a nosotros. Dice, sacándonos la posibilidad de elegir lo que queremos sentir en cada momento de nuestra vida, sentimientos. Lo podemos definir como una reacción física o un pensamiento. Dominio propio en la Biblia, dominio propio la Biblia lo traduce como templanza. No sé si se había dado cuenta, pero la Biblia traduce de alguna forma, la palabra templanza es igual a dominio propio. Entonces, cuando nosotros vemos el término templanza, se usa para traducir lo que significa ser dueño de sí mismo. Bueno, la palabra templanza, la Biblia la traduce que es en krateia, que es en griego, y habla exactamente a lo que quiere explicar es que una persona debe ser dueña de sí mismo, tener autocontrol, estar siempre siendo una persona prudente, o sea, no una persona que llega y actúa a la loca, que no sabe lo que está haciendo o que hizo algo que luego se arrepintió. Es una persona que es dueña de sí misma. Bien, entonces, dominio propio lo vemos traducido en la Biblia como templanza. En Tito capítulo 1, versículo 8, Tito capítulo 1, versículo 8, fíjate una de las cosas que termina diciendo este versículo relacionado a lo que templanza quiere transmitirnos de ser dueño de sí mismo. Dice, sino hospeador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo. Y luego la última parte dice, dueño de sí mismo. Usted me dirá que quizás el texto está hablando del pastor, de un obispo, de un diácono, etcétera. Sin embargo, los mismos requisitos para estos hombres son los requisitos de cada cristiano. Yo le explicaba la otra vez que no, el pastor no puede tener dos mujeres. Usted tampoco, hermano. El pastor no tiene que ser hospedador. Usted igual debe ser hospedador. Así que no pensemos que está hablando solamente de un siervo de Dios que debe ser dueño de sí mismo. Cada cristiano debe ser dueño de sí mismo, o sea, debe saber comportarse, debe saber controlarse, no puede actuar de manera loca. Bien, vemos en la Biblia incluso casos de gente que han actuado locamente y por causa de haber actuado locamente o haber hecho algo alocadamente, terminaron sufriendo consecuencias. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho cosas de las cuales pasa 2 minutos y digo, ¿por qué la hice? O me arrepiento del por qué la hice. Sin embargo, eso demuestra que falta en nuestra vida dominio propio, que muchas veces no somos dueños de nosotros mismos. Bien, el dominio propio o autocontrol, hermano, es el fruto del Espíritu Santo. Si nosotros vemos que el dominio propio es igual a templanza, entonces que el dominio propio es fruto del Espíritu Santo. O sea, una persona que no es creyente difícilmente vaya a comportarse o vaya a ser dueña de sí mismo. Una persona que no es creyente no va a tener un autocontrol en su vida. En alguna área va a estar fallando, en alguna área
le va a pasar la cuenta a su comportamiento. Más el Espíritu Santo nos permite a nosotros como creyentes poder tener dominio propio, poder tener de alguna forma autocontrol y ser dueños de nosotros mismos, en nuestra capacidad de poder refrenarnos, en la capacidad de poder decir, eso no lo voy a hacer porque no conviene. O sea, es una persona sobria que entiende que tiene que comportarse bajo dominio propio. Y aparte lo vemos como un fruto del Espíritu Santo. Y hermano, y los frutos del Espíritu Santo sí o sí deben verse de alguna forma desarrollados en la vida de los cristianos. O sea, hay un fruto que lo vemos a través de 9 cualidades, ¿cierto? Sin embargo, muchos cristianos no quieren o no permiten que estos frutos vayan desarrollándose en su vida. Y pensamos que es algo imposible, más cuando permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, estos frutos van a ir viéndose reflejados en nosotros. Entonces, hermano, ser de alguna forma o tener dominio propio, la Biblia nos enseña que hermano, dominio propio es algo que nosotros sí o sí debemos tener. No es una opción para cada creyente, es un mandato que debe ser obedecido y practicado por cada creyente. Hermano, usted debe practicar, usted debe tener dominio propio. No es algo que es opcional. Si yo quiero, me controlo. Si yo quiero, lo hago. Si yo quiero, digo o no digo esto. Hermano, cada cristiano tiene que practicar en su vida dominio propio, debe trabajarlo. Si no lo tenemos, de alguna forma es porque no estamos permitiendo que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Si nosotros carecemos de lo que el Espíritu Santo nos ha dado, que es el fruto del Espíritu Santo, eso demuestra que nosotros no le estamos permitiendo al Espíritu Santo desarrollar los frutos en nuestra vida. No tengo fe, permita que el Espíritu Santo desarrolle la fe en su vida. Déjelo trabajar, déjelo actuar. Nosotros ponemos resistencia a la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Y por culpa de eso es que luego estos frutos no se ven reflejados en nosotros. Y vamos a ver este fruto de lo que es el dominio propio en nuestra vida. Hermano, las excusas sobran, ¿bien? Cuando hablamos de dominio propio, las excusas sobran en la vida de los creyentes. Como por ejemplo, decimos, yo soy así. Es lo que muchos cristianos dicen, yo soy así. Está bien que seas así, pero una vez en Cristo hay que cambiar. No puedo seguir siendo así toda la vida. Debo cambiar. No me puedo controlar. ¿Qué quieres? No me puedo controlar, es lo que muchos diríamos. Pero sin embargo, si tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, creo que Él nos da la capacidad, nos da la herramienta, los capacita para poder controlarnos, ¿cierto? O sea, usted se ha dado cuenta que en iglesias pentecostales, carismáticos, dicen que los toma el Espíritu Santo y andan tiritando, saltando en el piso, como que si fueran electrocutados, ¿cierto? Pero eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae control a nuestra vida, trae control. Entonces, si yo digo, no me puedo controlar, yo reacciono así, porque de alguna forma falta que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida, y no porque Él no quiera, porque nosotros no le dejamos trabajar. Muchos dicen, o hay un dicho que yo soy de mecha corta. A mí me hacen algo y yo prendo al tiro. A mí me dicen algo y yo reacciono al tiro. Y son dichos, hermanos, mundanos. Y son actitudes mundanas que muchas veces tenemos en nuestra vida. Mas el cristiano debe tener dominio propio. El cristiano debe saber comportarse. El cristiano debe saber actuar de la manera correcta. Yo llego y hago las cosas. Yo soy así, yo llego y hago las cosas. Ahora que es cristiano no puede llegar y hacer las cosas. Es importante entonces el dominio propio en nuestra vida. Nosotros leemos Proverbios capítulo 16, versículo 32. Proverbios capítulo 16, versículo 32. Y dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Si usted lee este versículo en lo que es la traducción NBI, dice así, más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades.
Fíjate la última parte del versículo, dice, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Matthew Henry comentó este versículo y dice que para conquistarte tú mismo, tus pasiones, se requiere un manejo más estable que para conquistar a tus enemigos. Te vuelvo a repetir, que para conquistarte tú mismo, tus pasiones, se requiere un manejo más estable que para conquistar a tus enemigos. Y por eso el versículo dice, más vale el dominio propio que conquistar ciudades, porque cualquier loco, cualquiera puede llegar impulsivamente a conquistar a otros, ¿cierto? Por ejemplo, Alejandro Magno fue un gran conquistador, pero no podía o no tenía control de su propia vida, ¿o no? No tenía control de su propia vida, pero fue un gran conquistador. Y a veces nos alegramos o hacemos cosas que decimos, mira lo que hice, pero no podemos decir, me controlé de no hacer aquello. Bien, entonces, de alguna forma lo que leemos es, hermano, es importante llegar o conquistarnos a nosotros mismos, de poder tener un control en nuestra propia vida. Proverbios capítulo 25, versículo 28. También leemos Proverbios capítulo 25, versículo 28. Dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y si lo leemos nuevamente en la traducción NBI, dice, como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. Fíjate, te lo leo de nuevo. Dice, como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. Bien, hermano, como una ciudad sin murallas en ese tiempo, ¿cierto? O como un país sin frontera, o como un país sin ejército que proteja su propio país, es un hombre que no sabe dominarse. O sea, el hombre que no se domina a sí mismo es un hombre inestable. Es un hombre que en cualquier momento va a actuar alocadamente y va a traer consecuencias. Está propenso a ser destruido por su comportamiento, por sus arranques que le dan. El hombre está propenso por culpa que no sabe dominarse. El hombre dice, voy y tomo una copita, termina curado. No sabe dominarse. El hombre dice, no, si yo no voy a fumar, y termina, cierto, botado. Bien, el hombre no sabe, que no sabe dominarse, uno no incluso ni siquiera le tiene confianza. Sale uno y dice, irá a llegar o no irá a llegar. ¿Quién sabe lo que va a hacer? Es el hombre que no sabe dominarse a sí mismo. El apóstol Pablo también nos dice algo similar que nosotros podemos relacionar, que está en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo dijo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea, el apóstol Pablo decía, debo tener dominio propio, debo controlarme y no debo permitir que ninguna cosa me termine dominando. El que no tiene dominio propio es dominado por todos o por cualquier otra cosa. Los vicios, el pecado domina su vida por causa de no tener dominio propio. Y muchas veces andamos a la ligera. No soy capaz de decir, oye, ya dediqué una hora a esto, voy a parar. No, no paro, sigo nomás, estoy viciado y eso me termina dominando mi vida. Cuando yo debería dominar, cuando yo debería controlarme, cuando yo debería decir, hasta acá no me llego, se para, porque ya fue demasiado. No tenemos dominio propio. Muchas veces el apóstol Pablo decía, no puedo permitir que nada me domine o controle mi vida. Yo debo controlarla bajo la dirección del Espíritu Santo. Una persona con dominio propio no deja que otra cosa le domine. Es capaz de abstenerse, de frenarse frente a algo que no le conviene. Y 1 Corintios, hermano, de alguna forma relacionado, 1 Corintios capítulo 9, versículo 25 dice, aquel que lucha, de todo se abstiene ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Fíjate algo, hermano, es de alguna forma algo que va tomado de la mano con el dominio propio.
¿Sabe por qué muchos deportistas fracasan? Porque no tienen dominio propio en su vida y no son capaces de abstenerse de las cosas que le van a perjudicar en su, ¿cierto? En su vida como deportista. ¿Sabe por qué muchos cristianos fracasamos? Porque no tenemos dominio propio y no somos capaces de abstenernos de cosas que van a perjudicar nuestro crecimiento espiritual. Cuando Jesús dijo, hermano, si alguno quiere venir a mí y tiene que negarse, claro, uno se niega. ¿Cuándo? Cuando tiene dominio propio en su vida y es capaz de poder negar a ciertas cosas. Mas el que no tiene dominio propio no se niega, va y lo hace. O sea, el dominio propio como fruto del Espíritu es fundamental para nuestro crecimiento, para nuestra vida cristiana. Es importante abstenerse de aquello que no agrada al Señor. No te vas a obtener nunca de las cosas que no agradan a Dios si en tu vida primero no hay dominio propio. De hecho, Efesios capítulo 4, versículo 26, si me acompañas ahí al libro de Efesios capítulo 4, versículo 26, dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Fíjate algo, dice airaos. Puedes enojarte, sí te puedes enojar, pero luego dice, no pequéis. O sea, puedes enojarte, mas no puedes perder el control. No peques. Cuando una persona se enoja, pero no se controla, termina pecando, porque termina actuando de una forma imprudente. Su enojo le ganó, lo dominó y lo llevó a reaccionar de una forma que no corresponde. Mas la persona que tiene dominio propio se enoja, pero no peca, porque no pierde el control. ¿Me entiendes? Mas el que no tiene dominio propio se aira, pero termina pecando, porque termina haciendo algo que no correspondía. Entonces, hermano, fíjate lo importante que es el dominio propio en nuestra vida. Haciendo referencia a que no podemos perder el control cuando leemos airaos, pero no pequéis. Ahora, tenemos que tener en todas las áreas de la vida, dice, tenemos que tener dominio propio en todas las áreas de nuestra vida. Hermano, el dominio propio no es para solamente un área de la vida, sino nosotros podemos aplicar dominio propio a todas las áreas de nuestra vida. Yo te ponía un ejemplo que quizás sonaba chistoso o no, a lo mejor no sé si alguien lo ofendió, pero no era mi intención. Nosotros podemos tener dominio propio y tenemos que tener en todas las áreas de nuestra vida. Y es cierto, hermano. Por ejemplo, en la parte del alimentar, de la alimentación, uno dice, ¿qué tiene que ver con eso el dominio propio? Sí tiene mucho que ver, porque no paramos de comer por falta de dominio propio. Mi hermano Sergio se ríe, pero es la verdad, ¿cierto? ¿Por qué hacemos cosas que digo, no puedo parar? Porque no tengo dominio propio. Cuando no puedo parar de hacer algo, no tengo dominio propio. Y el dominio propio como creyentes es aplicativo a todas las áreas de la vida. Y la Biblia, de alguna forma, hay una cosa que resalta harto sobre el dominio propio y es cómo, hermano, como dominio propio debemos aprender a refrenar nuestra lengua. Por ejemplo, y una de las áreas justamente que más cuesta refrenar es, o de alguna forma de nuestro cuerpo, es la lengua. Por eso el libro de Santiago nos habla tanto de la lengua, porque al parecer era un problema que el hombre no podía dominar o no tenía control sobre su propia lengua, ¿cierto? Y de alguna forma los escritores dicen, bueno, hay que tener dominio propio también en la lengua. Pero si usted vamos al Salmos 39, versículo 31, Salmos capítulo 39, versículo 31, dice, me dije a mí mismo, mira lo que este hombre estaba diciendo, me dije a mí mismo, mientras esté ante gente malvada, vigilaré mi conducta, me abstendré de pecar con la lengua, me pondré una mordaza en la boca. O sea, este versículo nos está hablando de ¿qué? De autocontrol, ¿no? De dominio propio, de saber comportarse, de no hacer cosas que no corresponden, porque logré obtener un control en mi vida. Si usted lee también Santiago capítulo 1, versículo 26, usted lee Santiago capítulo 1, versículo 26, dice, si alguien se cree religioso
y no le pone, freno a su lengua, se engaña a sí mismo. Su religión no sirve para nada. Hermano, si usted se cree religioso, pero no tiene dominio propio en su vida y en su lengua, dice la religión no sirve para nada. O sea, vemos una área, por poner un ejemplo, de cómo podemos aplicar el dominio propio en todas las áreas de nuestra vida, y estamos viendo un área que es la lengua. Podríamos hablar de los pies, de las manos, de nuestra mente incluso, porque también debemos aprender a tener dominio propio en nuestros pensamientos. Y de hecho, cuando no tenemos dominio propio en nuestro pensamiento y le damos rienda suelta a nuestra mente, es un desastre, hermano, para nuestra vida. De hecho, es una de las áreas principales, aprender a tener dominio propio, controlar nuestros pensamientos y renovarlos cada día. Pero regresando al tema de la lengua, por ejemplo, Proverbios 17:27 dice también, Proverbios 17:27 dice, el que es entendido refrena sus palabras. Fíjate lo que dice, el que es entendido refrena sus palabras. El que es prudente controla sus impulsos. Hermano, una persona entendida es aquel que refrena sus palabras, o sea, tiene dominio propio sobre sus labios, sobre su boca, sobre su lengua. Y el que es prudente controla sus impulsos. No se comporta, no se deja llevar por los impulsos de arranque que le dan en el momento, ¿cierto? Luego Santiago capítulo 3, versículo 2 también vemos que dice, Santiago capítulo 3, versículo 2 dice, todos fallamos mucho, dice el versículo. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere que haya en nuestra vida? Dominio propio y que seamos capaces de controlar todo nuestro cuerpo. Hay un pasaje que la Biblia nos dice, ser santos en toda vuestra manera de vivir. Puedo de alguna forma ser santo con todo mi cuerpo, cuando primero yo pueda refrenarlo, pueda retenerlo, pueda controlarlo. No voy a ser santo con mis ojos si no tengo dominio, si no los controlo. No voy a ser santo si mis ojos se van en la calle para todos lados, ¿cierto? No voy a ser santo. Yo debo tener control sobre mis ojos, lo que veo. Debo tener control yo, ¿cierto? De qué voy a escuchar. Debo tener control absolutamente de todo. Por eso el versículo dice también de controlar todo su cuerpo. Bien, entonces el dominio propio es aplicable a todas las áreas de nuestra vida. Y como cristiano es importante vivir cada día con dominio propio. Y el dominio propio, hermano, nos protege de un montón de consecuencias que pudiéramos llegar a tener en caso de que no tuviéramos dominio propio. Por ahí veo mucha gente diciendo, ¿qué te pasó? No, me pasó esto y esto. ¿Y por qué? Porque hice esto. Y uno dice, ¿por qué hiciste eso? No lo debía hacer. No, es que no lo pude controlar. Lo hice nomás. ¿Cierto? Entonces, ahí vamos dándonos cuenta que el no tener dominio propio termina pasando la cuenta y terminan llegando las consecuencias. Bien, si actuáramos cada día bajo el dominio propio, ¿cierto? Si actuáramos cada día bajo la obra del Espíritu Santo, permitiendo que desarrolle Él los frutos en nuestra vida, nuestro comportamiento, los resultados serían totalmente diferentes. La falta de dominio propio evidencia, ¿qué cosa evidencia en nuestra vida? Nos falta temor de Dios. Hermano, falta de dominio propio en nuestra vida evidencia que también hay una falta del temor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que los hombres con el temor de Dios se apartan del mal. O sea, hay un freno en nuestra vida, hay un control de no voy a hacer esto también porque temo a mi Dios. Aparte de que quizás ya logra yo controlarme y no hacerlo. Pero cuando llego y lo hago de forma impulsiva, demuestro que no hay dominio propio.
pero demuestro que tampoco hay temor al Señor, que tenemos problemas con nuestra relación con Dios. Hermano, usted debe aprender que actitudes o que acciones en nuestra vida dejan en evidencia otras. No puedo yo decir, no, mira, no tengo dominio propio en mi vida, no tengo autocontrol de mí, pero yo soy un hombre temeroso de Dios. No tengo dominio propio en mi vida, pero mi relación con Dios es una maravilla. No, hermano, cuando yo en mi vida tengo temor de Dios, mi relación con Dios es una maravilla, voy a ser un hombre con dominio propio. Voy a ser un hombre que es dueño de sí mismo, porque van tomadas de la mano. A los seres humanos nos gusta separar las cosas y decimos que tiene que ver una cosa con la otra. Tiene mucho que ver. O sea, un hombre guiado por Dios, un hombre bajo la voluntad de Dios, es un hombre que tiene control, que sabe actuar, que se comporta, que no llegue a hacer las cosas a la loca, que no le dan esos arranques y que le da de alguna forma rienda suelta a su carne. El hombre está controlado por el Espíritu Santo, por su palabra. Entonces, evidencia de alguna forma la falta de dominio propio, que no estamos consagrados a Dios, que no le estamos permitiendo que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, que nos falta carácter, que somos inmaduros espiritualmente. Son cosas que evidencian la falta de dominio propio, ¿cierto? Cuando no hay dominio propio, el hombre es pendenciero, el hombre es contencioso, el hombre llega y dice cosas que no tiene que decir. Hermanos, si cada uno o si todos, hermanos, fuéramos personas, hombres y mujeres en la iglesia con dominio propio, créame que sería totalmente diferente. Pero la mayoría de las veces, problemas que hay son por falta de dominio propio. Hiciste algo que no debías hacerlo. No supiste controlarte. Tus emociones subieron, ¿cierto? Cuando alguien te dice algo o cuando alguien te provoca, ¿qué haces tú? ¿Te quedas callado? ¿Te comportas bien y le hablas de buena manera? ¿O tu emoción empieza a subir y empiezas a gritar el tono y empiezas... Eso demuestra que no hay dominio propio. Cuando de alguna forma permitimos que las emociones, que es cierto que lo que está pasando me lleva a actuar de una forma alocadamente. Romanos capítulo 6, versículo 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. La Biblia dice que no debe reinar el pecado en vuestro cuerpo mortal. Hermano, usted ya no es un esclavo del pecado. Usted no es un esclavo del pecado. O sea, el pecado no puede apoderarse de su vida y manejarlo como él quiera. No, usted tiene la capacidad, ¿cierto? Usted ha sido lleno con el Espíritu Santo y usted tiene la capacidad de decir, no voy a pecar, no voy a comportarme de esta forma. El mundano no tiene dominio propio, va y lo hace y es un esclavo del pecado, más yo no. Más yo he sido regenerado, yo he sido lavado, mi vida, de alguna forma dice, Él nos dio vida cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados, y el Espíritu Santo ha traído dominio propio en mi vida. No puedo comportarme igual que el otro. Hermano, es una vergüenza cuando un cristiano dice, le pegué porque él igual me pegó. El otro es mundano. Él puede pegar y comportarse como quiera, no tiene dominio propio. Tú sí debes tenerlo. No puedo reaccionar yo como un mundano reaccionaría, porque yo debo tener dominio propio, más él no lo va a tener, porque no tiene el Espíritu Santo. No puedo yo compararme con alguien que no puede tener. Es como que un pájaro diga, yo puedo volar, el humano no puede volar. Claro, yo no tengo alas, él sí las tiene, obvio que va a volar. El mundano no va a tener dominio propio porque no tiene al Espíritu Santo, más yo tengo, no puedo comportarme como él. Debo comportarme diferente. De hecho, finalmente vemos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 9. El apóstol Pedro de alguna forma va a dar varias cosas, pero entre ellas va a mencionar también lo que es el dominio propio. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe
virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio. Fíjate, hermano, que es interesante cómo en cada uno de estos versículos siempre está de alguna forma presente lo que es el dominio propio, el ser una persona que sabe controlarse, que sabe frenarse, que no es loco, no es un impulsivo, ¿cierto? Que es una persona prudente a la hora de actuar, que se controla. Pero hay gente que lamentablemente que no sabe controlarse y llega y de alguna forma actúa alocadamente. Si el cristiano quiere tener un testimonio eficaz y ser un buen siervo de Dios, debe ejercer el dominio propio, el control sobre él mismo, la temperancia y la compostura designados para esto. Estas características dan evidencia de alguna forma de nuestra comunión con el Señor. Y sabes, hermano, que por falta de dominio propio, las personas han terminado por destruir su testimonio. Lamentablemente, la falta de dominio propio puede llevarnos a destruir nuestro testimonio. Mira, hermano, no, ni siquiera lo conozco a la persona, pero usted ya habrá visto el video que ha dado vuelta por todo Chile. Él salió hablando diciendo que no era pastor, que era un miembro de la iglesia. Los diarios o la noticia lo pusieron como que era un pastor. Sin embargo, yo digo, a lo mejor no lo conocemos como es en su vida. No sabemos cómo él es en su vida. Solamente uno está juzgando por los 5 minutos o 3 minutos de video, ¿cierto? Por ese show que hizo de autoatropellarse y tirarse abajo. Pero piensa, hermano, que a lo mejor ese hombre tiene una vida íntegra. Imagínese usted, el hombre es un buen hombre, es un buen cristiano, se esfuerza, ha cambiado porque él dice que Dios le ha cambiado. No lo conocemos, hermano, no podemos juzgarle. Pero lamentablemente, por falta de dominio propio, en 3 minutos de su vida, él perdió su testimonio para toda la vida. ¿Cierto? Hoy en día no tiene crédito. Hoy en día para la gente es un payaso y que ha dejado mal a todos los cristianos por falta de dominio propio. Hermano, yo estoy predicando en este momento y pueden llegar los militares ahora y yo puedo agachar la cabeza y subirme y que me lleven de una forma bien tranquila, o yo hacer un show que no me controlo y que todos los vecinos vean ese show y yo perdí mi testimonio por falta de no controlarme y de no tener dominio propio en mi vida. Falta que usted se ponga a gritar para que la gente diga, este es un gritón. Falta que usted haga algo inadecuado para que quedemos mal y reflejemos que en nuestra vida no hay dominio propio. Sí que, hermano, le animo y obviamente le pido, hermano, que trabajemos esta área en nuestra vida. Este es un área complicado, no es fácil. Yo sé que no es fácil porque luchamos con nuestro viejo hombre. Si usted lee, por ejemplo, sigue leyendo, finalmente lo que Pedro escribió, dice, por ejemplo, dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros, abundan y no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, de alguna forma, hermano, cuando nosotros no tenemos dominio propio, permitimos que el viejo hombre salga a relucir. Si nosotros carecemos de dominio propio, el viejo hombre sale a relucir y en nuestra vida se ve aún ese viejo hombre. Pero con dominio propio nosotros podemos de alguna forma tener allá escondido bien atrás o opacado al viejo hombre y que jamás salga a relucir en nuestra vida. Pero muestra o ve a un hombre sin dominio propio y todos los días tú vas a ver al viejo hombre, ¿o no? Al viejo hombre, que el nuevo hombre ha sido incapaz de poder de alguna forma matarlo, para que solamente podamos reflejar a Cristo. Entonces, hermano, trabajemos esta área en nuestra vida. Es un hermano que no tuviste dominio propio y pierdes tu testimonio. Puedes ver ejemplos en la Biblia. David no tuvo dominio propio sobre su cuerpo, sobre sus ojos,
y le pasó la cuenta con Betsabé. ¿O no? ¿Qué tiene que ver eso? Era dominio propio. Era que David dijera, no puedo mirar lo que están mirando mis ojos, no voy a llamar a Betsabé porque no debo hacerlo. No, pero él no dio dominio propio en su vida y dio rienda suelta a su carne y terminó pasando lo que pasó. Entonces, hermano, aprendamos a controlarnos, aprendamos a ser dueños de nosotros mismos, aprendamos a comportarnos, a reaccionar de la manera que Jesús lo haría. O sea, Jesús era un hombre controlado o que dominaba de alguna forma todas las áreas, todas las facetas, era Dios perfecto en todo. Y Él nos ha dejado ejemplo para que sigamos, ¿cierto? Nosotros no vemos a Jesús descontrolado, no vemos a Jesús diciendo cosas que no tenía que decir. O sea, cada palabra era precisa. Cada comportamiento de Jesús era perfecto. Un hombre que tenía realmente templanza, dominio propio en su vida. Bien, entonces, hermano, trabajemos esta área importante en nuestra vida. Te invito a que podamos orar, reflexionar en un momento y recuerde todas aquellas veces que usted se ha comportado y luego se ha terminado arrepintiendo. ¿Cuántas veces hemos llamado a pastor diciendo, pastor, la embarré? ¿Qué hiciste? Dice esto, esto y esto. ¿Pero por qué? No sé, no pude evitarlo, no me pude controlar, ¿cierto? Y luego nos termina pasando la cuenta. Bien, si yo mirara o echar un vistazo a mi vida, hermano, no tengo dedos para contar todas las veces que he hecho cosas que el día de hoy estoy totalmente arrepentido y por causa o por culpa de que en mi vida no había dominio propio. Te invito a que podamos orar. De esta forma terminamos el culto. Nos vemos también el día martes, pero el culto del día martes es grabado por YouTube, para que usted pueda conectarse. Le animo, hermano, que no se pierda los cultos, no se esté desanimando. Pues estamos orando que esto pueda pasar pronto y ya poder estar aquí en la iglesia reunidos y congregándonos. Bien, el día de hoy ha sido más corto porque no han habido alabanzas, no ha habido música también, pero ya el próximo domingo estamos orando para que pueda estar de alguna forma todo esto más normal. Hay varias personas también que quieren bautizarse, el bautismo estaba planificado para el día de hoy, pero tuvimos que suspenderlo. Vamos de alguna forma a reagendar la fecha, puede ser el domingo que viene, pero también el domingo que viene recuerde que hay seminario para los alumnos que van a tomar la materia, que puedan asistir bien. No se va a suspender ya la semana que viene, sí o sí va el seminario, y estamos orando por todas las peticiones en cuanto a la iglesia de forma general. Le animo que pueda estar viniendo a la iglesia una vez a la semana o las veces que usted se ha comprometido. Y hermano, que si la pandemia sigue, los ministerios también tienen que seguir. No puede parar los ministerios. Ya es hora de comenzar a trabajar, ponerle mano a la obra, ¿cierto? Que la obra de Dios tiene que seguir. Mañana hay evangelismo, si no me equivoco, ¿cierto? Con el hermano Mauri, de aquí de la iglesia, para que podamos estar presentes y salgamos a predicar el evangelio, llevar quizás ropa, comida a los necesitados. Que, hermano, esto es ser un cristiano, ¿bien? No ser cristiano no solamente es conectarse el domingo, ver los cultos, o el día martes ver los cultos, es estar activo con tu iglesia local. Así que te animo, hermano, que puedas comprometerte con tu iglesia local y puedas estar sirviendo al Señor. Bien, vamos a orar, terminamos el culto, Dios les bendiga, nos vemos el día martes. Oramos al Señor. Padre, queremos alabar y agradecerle por su inmenso amor y su gran misericordia. Padre, gracias por la labor y la obra que el Espíritu Santo hace en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Padre, muchas veces se sigue viendo reflejado el viejo hombre en nosotros, que porque somos desobedientes y porque no permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. Señor, usted hoy nos ha enseñado la importancia de tener dominio propio en nuestra vida. Pero esto se logra cuando permitimos que usted desarrolle sus frutos en nosotros, Señor. Padre, que cuando tenemos una vida llena del Espíritu Santo reflejamos a la persona de Jesús. Amado Dios, ayúdanos a guiar nuestra vida, a dirigir nuestros pasos con dominio propio, siendo prudentes, siendo dueños de nosotros mismos. Guarde nuestro testimonio, guarde el testimonio de su iglesia. Como Padre, con no tener dominio propio, podemos incluso dejar mal el testimonio de la iglesia, Señor. Ayúdanos a aprender esto, a aplicarlo en nuestra vida,
a que nosotros hay un interés por mejorar y por cada día practicar todo aquello que aprendimos, Señor. De nada sirve aprender si no ponemos en práctica, Señor. Y yo sé que es más fácil aprender que practicar. Más difícil es practicar, pero es necesario, hay que hacerlo, Señor. Usted quiere cambios en la vida, usted quiere que nosotros vamos cambiando, usted quiere perfeccionarnos, Señor. Bendiga a su iglesia, guarde y protéjala mucho, bendiga a cada uno de mis hermanos que ha visto el mensaje, aquellos que no, que puedan verlo repetido después, pero que nadie pueda perderse la bendición de escuchar su palabra. Gracias por el culto del día de hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Nos vemos. Bendiciones.